Vamos a conversar hoy en la mañana con el sacerdote jesuita Numa Molina. Él es párroco de la Iglesia de San Francisco de Caracas. Bienvenido, Padre Molina. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Mire, vamos a comenzar con una especie de pregunta histórico-filosófica política. ¿Qué relación percibe usted como estudioso, como analista, entre el tiempo, los tiempos que vivió Cristo y el momento por el cual atraviesa el mundo actualmente? Jesús aparece en la historia en un momento en que había una gran crisis. El pequeño mundo, diríamos, comparado con el universo que hoy conocemos, en el que nace y vive Jesús, es una colonia judía que está en manos del Imperio Romano, que hay un deseo de liberación, un deseo de independencia. Había habido movimientos muy fuertes. Recordamos tal vez unos 80 o más años antes la revolución de los macabeos, que terminó en una masacre terrible. Se habla incluso, los historiadores judíos, de 2000 crucificados por el imperio. Fue una reacción contra el imperio. Era la búsqueda de libertad. Y además era como ver, una situación crítica, una catástrofe se avecina si no buscamos otra salida. Es decir, pareciera que el hombre del tiempo de Jesús está también en esa expectativa de encontrar salidas. Como en este momento tenemos otra crisis distinta, hoy hablamos del problema del cambio climático y de cómo la humanidad se encamina hacia un callejón sin salida si no hacemos algo por detener toda la locura de la destrucción del medio ambiente, Claro. por ejemplo. Y también las luchas de los pueblos por su libertad, por conseguir formas de vida más humanas, ¿no? Eso lo encontramos y de todos los pueblos, porque Todos. hasta hace tal vez 5 años, 10 años atrás, pues más se hablaba de esta efervescencia latinoamericana, pero en este momento vemos que son los pueblos árabes, Sí. norafricanos, toda esa región que se despertó y que dice, bueno, ya basta, queremos ser libres, queremos buscar otros caminos, queremos encontrar otras salidas en esta historia que nos hagan felices, porque eso es lo que busca el hombre en definitiva, la felicidad. Hay una connotación referida a la lucha por la libertad y el concepto de imperio, ¿no? Rousseau dijo una vez que así como había caído Roma, el imperio romano, y Cartago, cualquier otro imperio en el mundo desaparecería. Esa predicción tiene un contenido también, a mi manera de ver, evangélico, ¿no? Profundamente humano. Sí, ya Jesús en el Evangelio lo anunciaba. Las primeras comunidades cristianas y el evangelista o las comunidades que escriben el Evangelio lo interpretan así, ponen en labios de Jesús aquella frase famosa de que no quedará piedra sobre piedra. Porque es justamente el deterioro del hombre, es cuando se van perdiendo los valores, cuando se va perdiendo el reconocimiento de lo otro y cuando se va perdiendo sobre todo el respeto a la dignidad del otro, que fue lo que vivió también Jesús en su momento. Jesús llega y se encuentra con un pueblo totalmente excluido, una sociedad donde una pequeña cúpula vivía en una vida cortesana, mientras una gran mayoría era excluida de muchos modos, excluida porque era pobre sociológicamente, pero excluida también porque era pecadora, porque era considerada pecadora en una teocracia como la que se vive en el momento. Mire, usted acaba de mencionar el respeto al otro. El respeto al otro es la base del diálogo. En este momento el tema del diálogo se está discutiendo en Venezuela. El presidente de la República, en su mensaje a la Asamblea Nacional del 15 pasado,
habló concretamente del diálogo, hizo una oferta de diálogo a distintos, no a distintos sectores, sino a todo el país, ¿no? Hay quienes rechazan a priori el diálogo, hay quienes lo aceptan, hay quienes son indiferentes. El padre Numa Molina, ¿qué opina del diálogo? Yo agregaría antes de opinar otra clasificación. Hay quienes lo condicionan. Ajá, Es decir, yo dialogo sí. exacto. Yo creo que es un momento muy propicio y la llamada del presidente al diálogo, incluso escuché la semana pasada que llamaba a sectores que no necesariamente tenían que pertenecer al PSV a asistir a las asambleas para aportar a especialistas, a personas que tenían que ver con la vida social venezolana. A mí me parece que es fundamental. Y ahora una condición para que el diálogo se dé, y esto ya más, diríamos, a nivel evangélico y mirándolo desde Jesús. Jesús, primero que nada, parte de la unicidad del otro. Es decir, tú eres único y Jesús trata al otro como único. Por eso lo encontramos dialogando con los fariseos, con los maestros de la ley que lo adversaban, con autoridades que no estaban de acuerdo con él y que lo persiguieron y lo llevaron hasta la muerte. Pero sin embargo, a Jesús lo encontramos dialogando. Es decir, a cada uno, indistintamente del modo como piense, lo asume como un ser único, hijo de Dios, digno de respeto, con quien tengo muchas cosas que intercambiar y él tiene muchas verdades, seguramente muchas más verdades de lo que yo puedo imaginar y de lo que él me puede ofrecer o de lo que yo creo que tengo, porque algunas veces caemos en una soberbia académica y nos creemos dueños de la verdad. Por tanto, cuando eso ocurre en el ser humano, se cierra el diálogo. Ya no, pues, no, pareciera que no, el otro, claro, como otro y como único, no tiene nada que decirle. Y eso es grave. Eso que usted acaba de decir es muy importante. Yo agregaría que el mayor enemigo del diálogo es dudar de la sinceridad del otro o la duda recíproca. No puede haber diálogo porque yo no confío en lo que tú me dices, en lo que me propones. Por esa vía es imposible resolver ningún tipo de conflicto en la vida. No solamente el conflicto político, el conflicto social, económico, ¿no? Sin embargo, las grandes soluciones a los conflictos importantes que ha afrontado la humanidad se han producido a través del diálogo, ¿no? Cuando los vietnamitas estaban enfrentados a los norteamericanos, estaban dialogando en París, representante de Vietnam con el representante de Estados Unidos. Se pudieran citar muchos otros ejemplos. Ahora, ¿cómo desmontar la duda? ¿Cómo introducir el factor credibilidad en los interlocutores? La primera cosa, y esto a nivel de diálogo, para poder que sea diálogo tiene que haber, yo tengo que despojarme de esa mirada tal vez vertical o piramidal, de que yo estoy arriba y el otro está en otro nivel bajo. Tiene que haber una horizontalidad, una mirada de iguales. Pero por otra parte, también lo que le mencionaba con respecto a Jesús, tiene que haber una valoración del otro, tiene que haber empatía. Y eso es fundamental en el diálogo, es decir, yo tengo que ponerme también en los zapatos del otro, en la realidad del otro, y desde esa perspectiva entenderlo. Saber que todos somos diferentes, que esta creación evoluciona y las especies se multiplican casi de un modo infinito, y sin embargo Dios sigue amando todo lo creado de un modo particular a cada uno. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos encontrar como seres humanos, como hermanos, para dialogar indistintamente de la ideología, de la posición que tenga el otro? Pero para poder que ese diálogo sea realmente franco, yo tengo que partir de la convicción de que el otro tiene cosas importantes que compartir conmigo y que le van a hacer el bien a la sociedad.
En el horizonte de todo diálogo tiene que estar el bien común. Si no está el bien común, entonces ahí caemos en este tipo de diálogo, diríamos, atrincherado, en el que estamos viendo es mi propio gueto, mi propio conuco, mi propio interés. Cuando yo pretendo dialogar desde mis propios intereses, es decir, desde mi ego, desde mi egoísmo, pues allí simple y llanamente termino intentando llevar el otro a mi posición y lo que se da es un forcejeo interminable. La opción frente al diálogo en el actual contexto venezolano es extremar la polarización. Y extremar la polarización tiene un inmenso riesgo. Y es que los venezolanos terminemos matándonos. ¿No? Si uno tensa esa cuerda, seguramente va a reventar. No se sabe cuándo. Pero fatalmente puede producirse ese hecho. Entonces, ahí viene una pregunta que es muy importante, padre. ¿Qué factores, aparte de los factores políticos, pueden ser determinantes para buscar el diálogo, para encauzar el diálogo? ¿Qué instituciones? Yo le voy a preguntar por la Iglesia Católica más adelante, pero dígame usted al respecto qué piensa. Yo creo que uno de las instituciones y de los espacios sociales que puede ser fundamental en este diálogo es la misma sociedad organizada, las mismas comunidades organizadas, que comiencen a entender que... ¿Están en capacidad ya de asumir? Yo creo que hay un nivel de organización a nivel de las comunidades que podría tender hacia ese diálogo. ¿Usted lo percibe así? Yo lo percibo y además no olvidemos que ¿O lo vive? nuestro pueblo, yo lo vivo, Claro. lo vivo, sí. También podría decirle que eso lo he percibido en esa esquina tan conflictiva que es la esquina de San Francisco, donde... La esquina caliente. Sí, la esquina caliente. La iglesia de San Francisco está entre la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, ministerios, por ahí cruzan todas las manifestaciones que vienen al centro de Caracas, las comisiones de personas que vienen en búsqueda de solucionar cualquier problema. Y yo me encuentro allí con que personas de diferente tendencia política se pueden encontrar y lo que quería también resaltar es que no olvidemos que hay ese sustrato cristiano que nos une. También hay una historia común que nos une. Yo creo que a la hora de dialogar tenemos que comenzar a buscar qué es lo que nos une, no lo que nos divide. Y eso es fundamental. Por supuesto. Padre, para poder dialogar, para acceder al diálogo, es indispensable el interlocutor, ¿no? Hay que buscar los interlocutores, hay que detectarlos. Muchas veces no están en el país político, están en el país nacional. Trascienden el marco de los partidos. Hay instituciones en Venezuela que tienen un crédito natural, que tienen un respaldo tácito o expreso en el seno de la colectividad. Pudiera mencionar algunas, ¿no? Pero vamos a centrarlo en la Iglesia Católica. Su iglesia, mi iglesia, la iglesia de la mayoría de los venezolanos. Bueno, a mí me ha preocupado, lo he dicho en este programa, lo he conversado con sacerdotes que he invitado. Invité al cardenal a este programa, a Moronta, al obispo de Zulia y a varios sacerdotes más. Me ha preocupado que el chavismo se sienta un poco sin iglesia. Porque siendo creyente, el chavismo percibe que su iglesia está sesgada en un momento clave y le reclama no que esté con el chavismo, no que esté con Chávez, sino que sea equilibrada en su juicio, en sus análisis, ¿no? Vamos a hablar de ese punto. Yo sé que usted tiene ideas muy importantes. No trato de provocarlo, yo no traigo a la gente aquí para crearle conflictos, ¿no? Sino para que exponga su punto de vista. Sí, yo creo que
este es un momento que la iglesia venezolana y la iglesia latinoamericana, porque no solamente se trata del tema de Venezuela, Sí. y cuando hablo de la iglesia quiero referirme en este momento a la iglesia institucional, ¿no? A Sí. quienes tenemos una responsabilidad pastoral en medio del pueblo de Dios, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Después del Concilio Vaticano II, eso está clarísimo, somos todos los bautizados. Pero hay algunos que recibimos un encargo de servicio, no de ser los más grandes, de ser los más importantes, sino de servidores. De ahí viene la palabra ministerio y ministro, el servidor, el que sirve. Y de hecho Jesús nos lo dejó como mandamiento. El que quiera ser primero en el proyecto del reino tiene que ser el último y el servidor de todos, ¿no? El sirviente, el que está al servicio. Yo sí creo que cuando me refiero a esta iglesia, tenemos que ver primero que nada que lo que está pasando en América Latina y en Venezuela es un signo de los tiempos. Nosotros no podemos pasar desapercibidos como iglesia porque la historia nos cuestionará. Hay procesos que se han desencadenado en América Latina desde los pueblos, desde el corazón mismo del pueblo, que son propios del momento histórico que vivimos. Hay que mirar hacia atrás para ver, por ejemplo, la historia dictatorial que tenemos en América Latina y cómo hemos llegado a estos movimientos indígenas, por ejemplo, el de Bolivia, o a estos movimientos sociales populares que tenemos en otros países como Ecuador, como Nicaragua y como muchos otros. Ahí tenemos Brasil, es la mayoría. Entonces, es un signo de los tiempos y tenemos que mirarlo como tal y no dejarnos, primero no dejarnos llevar de las pasiones porque somos humanos. Sí, la iglesia institucional, los obispos, los sacerdotes, somos humanos y podemos caer en el apasionamiento político partidista y olvidar que tenemos que mirar como con mucha mayor profundidad lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, por ejemplo, para luego emitir una opinión y también preguntarnos quién me está asesorando, porque eso es importante. A nosotros nos tiene que asesorar fundamentalmente y primero que nada el Espíritu de Cristo resucitado. No puede ser una persona que en definitiva está llena de, bueno, tiene muchos títulos, sabe mucho de diplomacia, de política, y me dice, no, mira, aquí lo que hay que hacer es esto. Nosotros tenemos que entrar en un discernimiento muy serio en este momento y mirar además el derrotero. ¿Esto a dónde nos lleva como iglesia? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, de este pueblo de Dios que es mayoritariamente católico, como usted lo decía, a vuelta de 5 o 10 años, si lo dejamos que siga caminando solo, que se sienta muchas veces huérfano? Esa es mi pregunta constante a mi propia vida como sacerdote también, porque el día que yo me hice sacerdote, hice una renuncia, opté por esa mayoría pobre. Entonces, ahora cuando esa mayoría pobre tiene un modo, diríamos, mucho más común, más general de opinar, yo no puedo emitir un juicio, emitir una opinión que va a herir a esa mayoría que está esperando otro mensaje mío, no necesariamente parcializado con el gobierno, con un partido o con el otro, no. Un mensaje cristiano, evangélico, comprometido con la realidad, comprometido sobre todo con los sueños del pueblo, con las utopías del pueblo. Ciertamente hay dificultades, hay errores, hay situaciones con las que yo no estoy de acuerdo y que se tienen que mejorar en todo este proceso. Pero eso no me autoriza para que yo me ponga de la otra acera y decir que todo está malo, que aquí nada sirve, porque estoy cayendo en el discurso de un grupo determinado, político, y entonces el pueblo, ¿cómo se queda ese pueblo que me necesita como pastor? Jesús habló con Zaqueo, con el leproso, con la prostituta, se encontró con los ricos y con los pobres como hijos de Dios e intentó
que los siguieran, que entendieran que el proyecto de reino era lo único que podía dar el cambio, porque es una cosa interesante aquí. Yo quisiera esto dejarlo también como mensaje a mis hermanos. No olvidemos que muchos pensaban que era a través de las armas. Por ejemplo, los celotes, que era un grupo político del tiempo de Jesús. Y Jesús viene y dice que no, que es cambiando el corazón, que es que hay un Dios que nos ama y que es que mientras este pueblo judío no cambie, mientras nosotros no nos comencemos a amar como hermanos y mientras aquí no comencemos a construir una sociedad donde todos tengan igualdad de oportunidades, donde los excluidos ya no tengan que vivir fuera de los muros de la ciudad, esto no va a cambiar porque los opresores los tenemos dentro también, decía Jesús. O sea, los principales opresores del tiempo de Jesús eran los de la alta oligarquía sacerdotal que se prestaban para negociar con los romanos y oprimir al pueblo, ¿no? Entonces, nosotros hoy tenemos que mirar y velar y ponernos del lado de toda esta gente que está soñando y que está queriendo construir un país distinto, un país nuevo. Ya veremos en el camino qué es lo que nosotros vamos aportando. Por ejemplo, ya tenemos una estructura organizativa que está dada y que eso no tiene vuelta atrás, que son los consejos comunales y las comunas. ¿Cuándo nosotros como Iglesia Católica vamos a comenzar a pensar a que tenemos que entrar seriamente en esos espacios para llevar el mensaje de Cristo, que seguramente es lo que le está faltando, lo único, es como la sal que le está faltando a esos grupos humanos organizados que cuando uno entra en un consejo comunal pues se consigue gente que es de todas las tendencias, pero que todos están soñando en tener su comunidad, su barrio, su urbanización mejor, en tener buenos servicios, en que todos tengan casa, en preocuparse el uno por el otro. O sea, son cosas hermosas. Ahí lo que está faltando es mi mensaje cristiano. Luego yo, como sacerdote, como obispo, como iglesia organizada, mi misión no es la de mirar las cosas desde una mirada fatalista, ¿no? Es desde lo positivo. Estamos amenazados de vida los cristianos, no de muerte. Los cristianos tenemos que hablar de resurrección. Y a la hora de entender la vida cristiana hay que entenderla desde allí. Somos los últimos en perder la esperanza en esta sociedad porque estamos precedidos por un Jesús que es vida. Le pregunto, padre, no es una pregunta desde luego tendenciosa, sino, vamos a decir, periodística en el buen sentido de la palabra. ¿Se pasea la conferencia episcopal venezolana por esta reflexión que usted acaba de hacer? ¿O que deben hacerse muchos sacerdotes también? Yo creo que un buen número de sacerdotes, religiosos, religiosas y también obispos seguramente esta reflexión se la están haciendo. Lo que pasa es que hay algo que yo podría decir un poco desde mi visión en el campo de la teología espiritual. El mal espíritu trabaja también en el cuerpo de la iglesia. Es decir, es como una fuerza interna que nos puede echar a pelear a nosotros dos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es como... un virus. Sí, es una fuerza que te puede, de algún modo misteriosa, que te puede empujar hacia aquello que no es la voluntad de Dios, que no es lo que Dios quiere, ¿no? Y eso del modo más sutil. Entonces el mal espíritu puede trabajar también en el cuerpo de la iglesia y sobre todo en el cuerpo que tiene que pastorear en un momento dado. Y ahí es donde tenemos que estar muy claros. Oye, este es el Espíritu de Cristo resucitado, el que me mueve a opinar así, a escribir esto, a decir lo otro. Porque hay muchas cosas bellas que puedo decir y que puedo animar en este proceso que estamos viviendo en Venezuela sin necesidad de ser político, ni de estar diciendo que pertenezco al proceso revolucionario o a la oposición, ¿no? Y justamente ahí es donde vamos a jugar nosotros el papel que tenemos que jugar en este momento, en el diálogo del que estamos hablando. El diálogo va a acontecer en el momento en que tú y yo como cristianos católicos
Comencemos a entender y a valorar el otro como un otro, hijo de Dios, con valores. Comencemos a valorar al pobre, comencemos a valorar al excluido, comencemos a valorar todo proceso en el que el hombre y la mujer de esta tierra venezolana se anotan, se apuntan y comienzan a soñar y a construir. O sea, yo no puedo despreciarlo. ¿En nombre de qué? En nombre de un partido político, en nombre de que tengo dinero, en nombre... No, tenemos que estar siempre abiertos a todas las bondades y a todo lo rico que hay en el ser humano, en el otro. Yo creo, padre, y con esto concluimos, yo creo que tiene que haber percepción por parte de la jerarquía de la Iglesia acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela y el papel que puede cumplir la Iglesia Católica en este momento. Yo creo que sería fundamental para impulsar un esfuerzo de unidad, de entendimiento, de diálogo sincero entre los venezolanos, el aporte de la Iglesia. Y creo que hay gente suficientemente sabia en la Iglesia, en los obispos, en los que tienen un rol protagónico, para entender que es así. Yo, por ejemplo, yo no quiero una iglesia plegada al gobierno. Yo no quiero una iglesia chavista, pero tampoco quiero una iglesia antichavista. No quiero una iglesia plegada a la oposición tampoco. Una iglesia que cuestione los aspectos negativos del gobierno y que reconozca los aspectos positivos, que reconozca los aspectos negativos de la oposición y que le reconozca los logros de la oposición. Eso no es equilibrio, ¿no? Muchas veces se tergiversa el concepto de equilibrio, ¿no? El equilibrio es creación, ¿no? Es participación, Sí. no es sustraerse, es participar. Sacerdotes como usted y como muchos otros que hay, monjas también, pueden dar una contribución importantísima, ¿no? Desinteresada además, porque quien participe en este esfuerzo, sobre todo a nivel de la Iglesia Católica, no está buscando cargos, ni prebendas, ni gabelas, ni nada por el estilo. Para finalizar, ¿qué le dice usted a los venezolanos? Que no olvidemos ese telón de fondo que todos llevamos, que lo hemos recibido por cultura, que es el cristianismo, que es la fe cristiana. Su mensaje. Y que desde allí tenemos que partir, que comencemos a mirar todo lo positivo que tenemos, todas las cosas en las que coincidimos. Y a los pastores, a mis hermanos sacerdotes, que tratemos de poner lo mejor de nosotros mismos, lo que hemos recibido en nuestra formación cristiana, para que el diálogo acontezca, para que los sueños de todas y de todos los venezolanos se vean enriquecidos con el mensaje de Cristo resucitado, con el mensaje evangélico, un mensaje que es de paz, pero de paz con justicia, una paz que tiene que acontecer, pero que no acontecerá y no será verdadera paz mientras no haya justicia. Y que eso es lo que tenemos que buscar entre todos, y no los intereses propios. Que estemos abiertos y que miremos, que la mirada sea mucho más holística, mucho más universal, que miremos este mundo que reclama de nosotros un testimonio de vida y que desde acá lo podemos construir porque tenemos tantos valores, tenemos tantas oportunidades y es como el reto en este momento. Y que no olvidemos que la historia nos va a juzgar por lo que hayamos hecho hoy o hayamos dejado de hacer para que los pobres tengan vida, para que todos tengamos igualdad de oportunidades y además para que las generaciones futuras digan, caramba, estos cristianos de inicios del siglo XXI fueron de verdad un testimonio de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, padre.